Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este miércoles 17 de noviembre donde vamos a abrir las páginas de nuestra revista de prensa un día más para conocer las portadas de nuestros periódicos, de los periódicos de nuestra ciudad, donde hoy pues obviamente hay un asunto de bastante calado y es la tormenta política que se ha desatado tras el audio, tras la filtración de ese audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Juan Marín, donde afirmaba que aprobar los presupuestos en año electoral es una auténtica estupidez, y eso ha hecho que tanto PSOE como Vox se agarren a este audio para, obviamente, romper las negociaciones en cuanto a la aprobación de este presupuesto para 2022, y ahora no solamente queda en el aire esto, sino también vamos a ver si no se precipita el tema, la cuestión de adelantar las elecciones a nivel regional, algo que está en el aire, algo que se plantea, y sobre todo pues vamos a ver si se producen o no dimisiones en este sentido, y vamos a ver la respuesta también que da el Partido Ciudadanos después de que se filtrara un audio que fue en una reunión parlamentaria del grupo parlamentario el pasado julio, pero que se ha dado a conocer a través de la cadena SER en este martes, con lo cual ha levantado un revuelo tremendo, y vamos a ver las consecuencias políticas que lleva finalmente a todo esto. En un día donde también tendremos que conocer, se espera que Juan Espadas pues dé el nombre del candidato que va a sucederlo en la alcaldía de Sevilla, y si será ese futuro candidato para las próximas elecciones municipales que se tendrán que celebrar. Pero claro está, ahora con todo este revuelo vamos a ver dónde depara todo el devenir político tanto de Andalucía como de Sevilla. También vamos a hablar del espectacular arranque de ayer de SICAP, que volvió a una nueva edición tras la pandemia. El año pasado sí se celebró, pero un poco más en petit comité, no fue la entrada tan normal como la estamos viviendo en esta nueva edición, donde ayer, por ejemplo, en la jornada inaugural se dieron cita 5.000 personas para acoger, para estar en este evento ecuestre, que es el epicentro ahora mismo del pura raza español, una raza que está en auge, una raza que está siendo cada vez más importante en el panorama ecuestre, y donde podemos disfrutar nosotros aquí en Sevilla, en FIBE, de un salón espectacular. También tendremos que hablar de la inyección de Juan Espadas del Ayuntamiento de Sevilla a las cuentas de Tusam para que no se produzca la quiebra de esta empresa. En total llevan 31 millones de euros debido sobre todo pues a la crisis que ha tenido la empresa pública de transporte sevillano a raíz de la pandemia, donde el flujo de viajeros pues fue bastante sensible, bajaron sobre todo los viajes de los pasajeros, y eso pues ocasionó un desequilibrio importante en las cuentas. Por lo tanto, tanto el Ayuntamiento como Juan Espadas han tenido que ir progresivamente inyectando dinero. Esta vez la partida será de 11 millones de euros, pero en total cuentan ya 31 millones de euros los números que se han tenido que inyectar en las cuentas de Tusam. Hablaremos también de la pandemia, porque obviamente el panorama en España, la sexta ola parece que se está haciendo ya presente en ese sentido, y ante las medidas que hay que tomar pues está el pasaporte COVID, que es una de esas medidas que se tienen en cuenta para obviamente frenar esa sexta ola de la pandemia aquí en Andalucía. El número de contagios por cada 100.000 habitantes está subiendo. Todavía en la provincia de Sevilla no es alarmante la situación que estamos viviendo, pero obviamente el incremento de los pues obviamente contagiados está preocupando bastante y lleva a tomar medidas, y una de ellas puede ser pues este pasaporte COVID. Vamos ahora ya a repasar las portadas de nuestros periódicos. Vamos a comenzar con la portada de ABC de Sevilla, que nos trae en esa portada pues el inicio del SICAP, que celebra su 30 aniversario de Pasión por el Caballo. El Salón Internacional superó el paréntesis del año pasado de la pandemia, y este año pues se vuelve a reencontrar con el sector ecuestre en todo su esplendor. Y es que hablábamos incluso en esta cadena con el presidente de ANCE y nos revelaba que el número de la venta de entradas online había superado con creces el año antes de la pandemia, con lo cual estamos hablando de una salud
envidiable la que está viviendo el SICAP y la que va a vivir durante estos días con muchísimos visitantes por los salones de Fibes. También en portada, PSOE y Vox ponen fin a la negociación de los presupuestos. La filtración de un audio de Juan Marín en la que afirma que aprobar las cuentas en un año electoral es estúpido, desata una tormenta política en Andalucía. Pasamos ya a la portada de Diario de Sevilla, que también trae esa foto del SICAP en la Semana del Caballo. El SICAP abre sus puertas en el Palacio de Congresos con más de 350 ganaderías representadas. También vemos en la portada de Diario de Sevilla, el presupuesto naufraga y la Junta enciende el motor electoral. El PSOE se retira de la negociación presupuestaria después de que se supiese que Marín quería la prórroga. El Gobierno expresa dudas sobre si podrá agotar la legislatura y es una de las cuestiones que vamos a abordar en este programa, porque obviamente la noticia es de gran calado y tendremos que comentarla. También en la portada de Diario de Sevilla, la subida de los contagios impulsa el pasaporte COVID y Espadas inyecta 31 millones de euros en Tusam. Pasamos también a la portada digital del Correo de Andalucía, que trae en su cabecera también la noticia de la filtración del audio de Juan Marín. La filtración de Marín aboca a Andalucía a la prórroga presupuestaria. La duda estriba en cuánto tiempo aguantará el Gobierno andaluz sin apoyos en el Parlamento y si se adelantarán las elecciones. También noticias de sucesos: mueren 2 menores y un adulto en el incendio de un ático en Almería y un muerto tras quedar calcinado una nave en Córdoba y en Sevilla. La ciudad del ya te llamaré. Estas son las portadas de los periódicos en el día de hoy y vamos a saludar ya a nuestra compañera Cristina Granados, que nos va a acompañar hoy a hablar de las noticias que trae este miércoles 17 de noviembre, que, bueno, pues sobre todo está con esa tormenta política. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Encantada de estar hoy contigo. Tenemos un pequeño problema con el audio. No te escucho bien todavía, Cristina. A ver, ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Muy bien, buenos días y encantada de estar aquí contigo. Un día más con vosotros, aquí para compartir y hacer esas valoraciones de la actualidad de Sevilla y de la provincia. Bueno, la primera noticia pasa por la filtración de ese audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, donde decía literalmente que es una estupidez aprobar los presupuestos en año electoral. Una tormenta política que se ha desatado. Esta mañana lo venía escuchando yo, sin ir más lejos, en la radio, al propio Marín, cómo hacía una valoración, ¿no?, sobre esa filtración, una filtración que todos estaremos de acuerdo con que no ha sido una cosa casual, ¿no?, sino más bien muy intencionada en un momento concreto en el que estaban ahí el debate sobre los presupuestos y por fin se podían aprobar los nuevos, que además son de los mayores que iba a recibir la Junta, ¿no? O bien hacer esa prórroga de los que ya están sobre la mesa. Evidentemente, pues esto ha hecho que esta situación frene, ¿no?, esa negociación y que haya conllevado pues la solicitud por parte de partidos como Vox o Unidos Podemos a que Marín dimita, algo que él esta mañana también ha dejado muy claro en la radio que no tiene pensado hacer, que él lo que piensa es continuar con su pacto actual con el Gobierno y con lo que el Partido de Ciudadanos había comprometido con el PP y con el resto de socios, ¿no? Entonces, es algo, él siempre ha dicho que esas han sido unas declaraciones que él hizo en el mes de julio y también sorprende mucho pues que él haya dicho que haya sido uno de su propio equipo de miembros de Ciudadanos quien haya hecho esa filtración. Sobre todo, llama la atención lo que tú estás diciendo. Obviamente no es casual esa filtración y sí que es cierto que
ya no solamente a nivel de importancia regional, que la tiene muchísima, porque esto es, como estamos diciendo, una tormenta, sino también la importancia dentro del partido, que ahonda más en la crisis que tiene Ciudadanos en un partido que poco a poco se va desgranando, ¿verdad? Sí, poco a poco estamos viendo cómo empezó con muchísima fuerza, yo creo que muchos ciudadanos tenían muchas expectativas puestas en el partido, pues porque era aire fresco, era un poco salir de ese bipartidismo que teníamos siempre, tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel nacional, ¿no? De PSOE, PP, pues la llegada de nuevos partidos como fue Ciudadanos, Unidos Podemos, Vox ahora también un poco de forma más tardía. Todo eso ha hecho pues que en un principio comenzaran con muchísima fuerza y que los ciudadanos vieran nuevas alternativas, nuevas opciones para poder dar voz, ¿no?, a la forma en la que quiere que se gestione tanto su ciudad como su país. Y sin embargo estamos viendo pues que esa solidez, ¿no?, que aparentemente parecía tener en el caso de Ciudadanos, creo que es de los que más se está debilitando con el paso del tiempo. Totalmente. Ahora la pregunta está en qué va a ocurrir, cómo va a aguantar tanto Ciudadanos como PP, pues obviamente la aprobación de esos presupuestos, que es lo que más importancia corre en este momento, y posteriormente si se van a precipitar o no se van a precipitar las elecciones regionales, algo que también importa muchísimo y de la que va a depender pues otros movimientos, como por ejemplo aquí en Sevilla, donde hoy precisamente esperamos que se anuncie quién va a ser el sucesor de Juan Espadas a la alcaldía de Sevilla y obviamente también Juan Espadas tendrá que estar muy atentos por si se precipita absolutamente todo para ser ese candidato a la Junta, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy estaba claro que se preveía que Espadas presentara su dimisión. Y volviendo un poco al tema de adelanto de elecciones, Elías Bendodo ha dejado muy claro que ellos piensan a votar también lo que es la legislatura. Pero claro, muchas veces se hacen estas declaraciones así de primera sin saber muy bien toda la consecuencia que va a generar, ¿no?, esta noticia, porque ha sido muy reciente y creo que hay que ser cautos y esperar, ¿no?, un poco. Hay que dejar pasar un poco el tiempo para ver hacia qué derroteros al final va esto. Obviamente porque creo que hay que tener un poco de paciencia y sobre todo, al final es el ciudadano, ¿no? Toda la paralización de estos presupuestos, la que acaba pagando es el ciudadano también, en una u otra consecuencia, ¿verdad, Cristina? Y eso es importante y de ahí que se lleve a una solución inmediata. Sí, hay que llegar a una solución inmediata y bueno, también recordar que cuando Marín comentó que le parecía bien hacer una prórroga de los presupuestos actuales, era porque en esos presupuestos nuevos se presentaba un recorte en aspectos como la sanidad. Entonces, claro, entre el panorama en el que se encontraba en ese mes de julio, sin saber un poco la incertidumbre de todo lo que está conllevando el tema del COVID, es normal que también a lo mejor en ciertos momentos se dijeran algunas declaraciones, ¿no?, sobre que él mantendría la prórroga de los presupuestos actuales. Ahora, todo cambia. Al cambiar las circunstancias, pues también las opiniones también se pueden cambiar. Y bueno, a ver cómo acaba esto. Totalmente. Pasamos a otra noticia, una noticia también muy importante. El repunte del COVID en España pues hace que se tomen medidas y una de esas medidas podría ser pues exigir la aplicación del pasaporte COVID para determinadas cuestiones y es algo que obviamente tendremos que tener muy en cuenta porque sí es cierto que la sexta ola no puede avanzar más de lo que está avanzando, hay que atajarla en este momento y también hay que ser consecuentes con que una paralización, nuevas restricciones vendrían muy mal a la economía española.
española, una economía que ya está maltrecha, que estábamos empezando poco a poco a salir y a ver la cabeza, y obviamente este tipo de cuestiones yo creo que son importantes y hay que hacérselas mirar por parte de todos los ciudadanos, donde tenemos que tener y aumentar el mayor índice de vacunados, que estamos viendo como en Europa pues eso le está pasando factura, porque obviamente podemos decir que somos un ejemplo en cuanto a la Comunidad Europea de vacunados, tenemos un porcentaje altísimo de esa vacunación. No está siendo así, por ejemplo, en Países Bajos, que lo está notando muchísimo, que esa sexta ola pues está arrasando de una manera otra vez también muy preocupante, con restricciones en cuanto a horarios y en cuanto también a medidas en cuanto a los locales, y eso no debe de pasar en nuestro país. La sexta ola pues creo que ya podemos decir, aunque tampoco podemos ser alarmistas, pero sí ya empieza a asomar la cabeza. En Andalucía no tanto, sí está subiendo el repunte, en Sevilla no tanto, aunque sí están subiendo también el número de contagios, pero creo que la aplicación de ese pasaporte COVID puede ser una buena medida, ¿no, Cristina? Claro que sí, todo lo que sea para prevenir, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una situación económica en la que sectores como, por ejemplo, la hostelería se ha visto muy dañada. Entonces, todo lo que sea prevenir para poder evitar volver a esa situación pasada es bueno, ¿no? Es positivo. Y a mí me parece bien que establezcan medidas como el pasaporte COVID, o a la hora de que una persona que va a entrar en un local, por ejemplo, este fin de semana yo lo veía, las discotecas, ¿no? Estaban hasta arriba de gente y parecía todo el mundo sin mascarilla, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera habido una pandemia. Entonces, daba miedo un poco la imagen. Y ese sector, por otro lado, también tiene que seguir recuperándose y viviendo. Entonces, todo tipo de medidas que se puedan poner para evitar nuevos cierres de negocio, frenar esa economía, todas son bienvenidas. Es fundamental y es básico que todo el mundo se vacune también. Ahora ya estamos viendo que están empezando, que llevan, bueno, ya varias semanas poniendo esa nueva dosis. Todo es necesario, creo yo. Es que resulta curioso el ver cómo, bueno, pues obviamente había reticencias en cuanto a la vacunación, pero estamos viendo cómo los números, gracias a esas vacunas, se están reduciendo muchísimo. Y ya no solamente, obviamente siguen habiendo contagios y la pandemia, la enfermedad no se ha ido, pero sirve sobre todo para que los hospitales cojan oxígeno, que es lo verdaderamente importante, para que, obviamente, va a haber contagios, va a seguir el número de contagios, no tanto, también, sobre todo con las medidas que estamos tomando, la mascarilla, que no creo que todavía no se debe de abandonar, pero es cierto que le está dando, la vacunación le está dando un aire extraordinario a los hospitales para que no se produzcan esos colapsos y sobre todo que no se traduzcan en muerte, que es lo que no queremos. Claro, hombre, porque es que el contagio, cuando una persona está vacunada, evidentemente la enfermedad no se coge de la misma manera, con la misma intensidad que sin estar, y eso está más que demostrado. Es verdad que hay personas a los que la vacuna quizá no le está haciendo, no le ha hecho el mismo efecto que a otras, pero en su gran mayoría está siendo muy beneficiosa y positiva. Por eso es fundamental que todo el mundo se vacune, y es fundamental también que cuando vamos a acudir a sitios con muchísima aglomeración de personas, estemos con nuestras mascarillas puestas, y si es un sitio como un restaurante o donde vamos a consumir y tenemos que estar sin la mascarilla, es vital. A mí me parece muy bien que pidan lo del pasaporte COVID y que vean que todas las personas que están en su interior pues tienen sus pautas puestas. También tenemos que hablar, porque gracias a esa vacunación se pueden dar eventos como el que estamos viviendo y vamos a vivir estos días en Sevilla, en Fibes, como es el caso del SICAP, del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, que qué importante, Cristina, qué importancia tiene para nuestra ciudad, para el mundo ecuestre, obviamente, para España también, pero para nuestra ciudad, con ese impulso económico que propicia, que se notó muchísimo el año pasado y que este año podemos vivir en todo su esplendor con, fíjate, ayer más de 5.000 personas en esa jornada inaugural. Qué importante es para nosotros también tener estos eventos tan importantes y de tanta relevancia en nuestra ciudad. Sí, además un evento que va a ser el protagonista de nuestra ciudad hasta el próximo domingo,
y bueno, que va a atraer a muchísimo público, no solamente a Andalucía, sino a nivel internacional, ya que el mundo del caballo mueve muchísimas personas, muchísimo dinero también. Entonces es una inyección siempre de economía para Sevilla y poner también un poco, volver a poner en el mapa, ¿no?, la ciudad de Sevilla como referente en lo que es en el mundo ecuestre. Y bueno, pasa también un poco igual que con el CIMOF, ¿no? Son cosas muy nuestras y es una maravilla, y a nivel cultural es muy positivo para la ciudad. Hay un dato bastante esclarecedor que nos revelaba su presidente, José Juan Morales, el presidente de ANCE, la organizadora del SICAP, que nos decía que la venta online el viernes pasado se había incrementado en un 40% las ventas con referencia al año antes de la pandemia. Hombre, ten en cuenta que después de 2 años sin SICAP, yo creo que esto va a ser un poco como todo. La gente lo va a coger con muchísimas ganas. La gente tiene muchas ganas de disfrutar de lo que se tenía antes. Se ha estado echando muchísimo de menos, y entonces pues ahora se vuelve con más fuerza si cabe. Y es increíble además todos los espectáculos que SICAP ofrece. Entonces desde aquí tenemos que recomendar a todo el mundo que vaya a verlo sin lugar a dudas. Claro que sí. Y hay que recomendar que vayan en autobús público, en Tusán, porque eso nos da pie a la siguiente noticia, y es que en su totalidad Juan Espada ha inyectado, el Ayuntamiento de Sevilla, no Juan Espada, el Ayuntamiento de Sevilla ha inyectado 31 millones de euros, como decimos, en su totalidad para salvar de la quiebra a la empresa de transporte público, que obviamente pues también acusó la pandemia y tuvo pues un incremento inferior, un registro inferior de pasajeros, porque claro está, pues estábamos confinados, no podíamos salir, no podíamos pasear, y eso lo notó muchísimo Tusán. Y ahora, para salvarla de la quiebra, 31 millones hasta el momento, Cristina, lleva ya el Ayuntamiento de Sevilla inyectados en las cuentas del servicio de transporte público. Sí, que son sectores que cuando hablamos de pandemia es verdad que siempre se nos viene a la cabeza a lo mejor el tema de la hostelería, pero son muchos más los que han resultado damnificados por la pandemia, y lo que es el transporte público ha sido uno de ellos, porque ya primero, cuando no se podía uno mover ni desplazar, pues es que no podíamos hacer uso de ello. Y luego, cuando ya se podía, también es verdad que por parte de la ciudadanía había una cierta reticencia por el hecho de compartir espacios cerrados, aunque fueran con las mascarillas. Entonces, hasta que ya la gente ha empezado a ganar esa confianza, a volver a hacer uso de todos esos medios, pues ha pasado un poquito de tiempo. Entonces, poco a poco esperemos que también vayan recuperándose, y bueno, esta inyección que ha hecho por parte del gobierno pues ha sido estupenda. Aparte de este presupuesto, ¿no?, de este dinero que se le ha inyectado a la empresa pública, ha sido por parte de Fiestas Mayores, que ya que como ha tenido anteriormente tanto gasto ya por la cancelación de ferias y demás, pues parte de ese presupuesto ha ido a parar para ellos. No hay mal que por bien no venga en ese sentido, ¿no? Y hay que, bueno, lamentablemente no se pudo dar, pero esa partida presupuestaria pues se ha podido destinar a salvar un servicio público que hace mucho y bien por el pasajero sevillano, sobre todo por los vecinos de Sevilla, que lo utilizan muchísimo, y podemos decir que es uno de los transportes públicos que mejor funciona a nivel regional y a nivel también nacional. Y que es necesario, porque Sevilla, hasta que no tenga el metro, lo que es dando cobertura a todas sus barriadas, a toda su zona, el servicio de transporte público por excelencia y que está al alcance de todos es sin lugar a duda los autobuses. Entonces es vital que sigan en funcionamiento, haciendo este gran servicio que hacen y ofreciéndolo a la ciudadanía, y bueno, que siga conectando Sevilla en su totalidad.
Y por último, una noticia rápidamente, Cristina: 10 detenidos en una operación contra el tráfico de marihuana en Camas. Ya no es en sí el hecho este, sino la proliferación de detenciones que se estaban produciendo, incautando, pues, sobre todo, pues, estos digamos, centros de marihuana donde se están cultivando y posteriormente se destinan a la venta, que son muchísimos ya los que está incautando la policía, ¿verdad? Son muchísimos, y además lo que ha llamado la atención también mucho de esta noticia, que fue lo que también se ha provocado un poco más de revuelo, es que la persona que estaba implicada, al parecer era una persona muy conocida en la localidad, hijo además de un policía local, tenía un club de boxeo. Todo esto pues hace que también tome un poco más de dimensión lo que es esta noticia en particular. Cristina, pues nada, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros y te emplazamos a futuros días. Cristina, muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Manolo. Gracias a ti, gracias también a nuestros técnicos. Nosotros nos marchamos, cerramos ya esta revista de prensa, emplazándoles a que sigan disfrutando de nuestra televisión, de PTV Sevilla. Hasta mañana.